quiero compartirles algo que realmente me maravilló mucho. ¿Hay niños acá? ¿Los niños? Miren, les voy a contar una historia de dos bebés. Yo creo que más de algunos lo han escuchado, pero quizás algunos no. En el vientre de una mamá habían dos bebés. Uno le preguntó al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió: claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó: eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Ridículo! El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió: bueno, yo pienso que hay algo, y tal vez sea diferente a lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó: tonterías. Además, si hubiera realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás ha regresado de allá? El parto es el fin de la vida. Y el posparto no hay nada más allá, sino es oscuridad, silencio y olvido. El parto no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió: ¿mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice: ella está a nuestro alrededor. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. En ella, es en ella que vivimos. Sin ella, nuestro mundo no existiría. No podría existir. Dice el primero: bueno, yo no puedo verla y entonces es lógico que no existe. Y el segundo le responde a eso: a veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Inténtalo. Esa es un escritor húngaro que quiso explicar la existencia de Dios. Es fácil ver cómo nosotros somos esos bebés algunas veces. Así que aquí está la presencia del Señor. Ay. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Realmente es una alegría siempre poder verlos a todos, poder ver a amigos que compartimos el día a día. Y antes de partir me gustaría hacerle esa invitación. ¿Sabe que cuando estaban acá los niños, no sé si les pasa, pero uno mira a su hijito y empieza a orar, digo: Señor, cuídalos, protégelos de tantas cosas malas? Y el mundo está muy difícil. El mundo es muy difícil. Mi mamá siempre me decía: hijo, ojo, cuidado con los amigos, porque los amigos corrompen las buenas costumbres. Y lo importante que es de que los niños tengan amigos cristianos. Es tan importante. Yo doy gracias a Dios por ustedes, ¿no es cierto?, a todos mis amigos, pero obviamente uno también tiene amigos más cercanos donde hay más confianza. Y yo lo invito a que cultive esa amistad.
cultívela, porque la vida no es fácil. Algunos la cultivan mucho. Pero cultívela. Si no tiene un amigo acá en la iglesia, trate. Mire, la amistad siempre es intencionada. No espere que siempre vayan y se acerquen a usted. Cultívela. A todas las personas que vienen por primera vez, que ya creo que saludé a una. ¿Viene de Quillón? ¿Alguna por ahí? ¿Sí? ¿Habrá alguna de Quillón? Justo ahí, hermano. Muy bien. Amiga de Maga, por allá también veo caritas nuevas. Muy bienvenido, hermano. De todo corazón. El día de hoy vamos a iniciar una serie. Ya partimos con Sebastián. Hizo un resumen del Evangelio de Marcos. El domingo pasado nos juntamos en Hogares, ¿se recuerdan? Y también vimos un resumen. ¿Se recuerda? Vimos un resumen de Marcos. Por lo tanto, ya podríamos decir que estamos expertos en Marcos, ¿o no? ¿Sí? No. No nos acordamos de mucho, ¿no es cierto? Nuestra memoria es frágil. Por eso es que yo creo que el desafío de cada persona que se para acá, porque algunas veces uno se apasiona creando acá, escribiendo, pero digo, ¿cuál es el objetivo de un mensaje, de un predicador? ¿Cuáles creen ustedes que es un indicador para mí, por ejemplo, para Osvaldo Reynoso? ¿Cómo creen ustedes que yo evalúo si el día de hoy lo hice bien o lo hice mal? Si no se quedan dormidos, muy bien, hermano. Prestar atención. ¿Alguien más? Que el Espíritu Santo se lo revela. ¿Y cómo Osvaldo Reynoso puede descubrir si el Espíritu Santo, por medio de un mensaje que yo estoy dando, se lo reveló? El Espíritu dará testimonio. Bueno, mire, los discípulos estaban en su momento y dice, oye, pero ¿cómo nos vamos a reconocer en medio de la persecución? ¿Y qué dice la palabra? Por sus frutos lo reconocerán. Hermanos, si la palabra no nos transforma, no pasa nada entonces. Porque la palabra debe transformarnos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el mensajero que está acá es por lo menos hacerle una sencilla pregunta de decir, oye, ¿qué recuerdas del domingo pasado? ¿Qué te llevaste? Porque algunas veces alguien me puede decir, oye, no por mí, pero oye, súper bueno el mensaje. No, súper bueno del hermano, en serio, súper bueno. Ya, ¿de qué hablo? Es que no sé si le pasa. La mente es frágil. Olvidamos. Por lo tanto, le pido al Señor que el Espíritu Santo pueda realmente hacerles recordar lo importante del mensaje del día de hoy, para que la palabra los transforme y no los deje como está. ¿Amén? Amén. Amén. Marco. ¿Por qué elegimos Marco con hermano Alan? ¿Por qué elegimos un evangelio? La respuesta es porque necesitamos conocer a Jesús. Lo necesitamos conocer. Segunda pregunta que haríamos, ¿por qué Marco y no Mateo, y no Juan, y no Lucas? Porque dicen que esto es uno de los primeros evangelios que se escribió. Ok, muy bien. ¿Escucharon todo? Dicen que es el primer evangelio que se escribió. ¿Eso es correcto o incorrecto? Correcto. Eso es correcto. Dicen que fue el primero. ¿Y por qué otra razón lo pudimos haber elegido? No lo han dicho todavía. ¿Por qué? Describe las acciones. Es más fácil de entender. Muestra a Jesús como líder y como siervo. Muestra a Jesús como líder y como siervo. En verdad no lo habíamos elegido tanto por eso con hermano, pero sí es verdad, es una característica del Evangelio, porque es más breve. Es el Evangelio más breve. Pero ¿sabe qué? Vamos a estar hasta febrero del próximo año estudiando Evangelio de Marcos. Imagínense si hubiésemos tomado el largo. No, en serio.
Y solo para terminar las introducciones, cuando hicimos un alfa en nuestro hogar y empezamos a estudiar Marco, Rick nos dice, oye, estudien Marco, nunca pasamos del capítulo 6, 7. O sea, nunca lo terminamos. Porque es tanta contundencia que aquí se van a dar cuenta. Vamos a partir, mire. Antes de iniciar, Lucas, el Evangelio de Lucas en su inicio parte con un relato minucioso, con un orden cronológico. Ese era Lucas, un historiador, un médico. Mira, voy a juntar toda la información que tengo y te la voy a ordenar para ti, Teófilo. Ese fue Lucas. Juan dice al final del Evangelio, ¿para qué escribo todo esto? ¿Para qué? Para que crean y tengan vida eterna. Y dice, Jesús hizo muchas otras cosas más, pero escribió para que crean y tengan vida eterna. Y Marcos le dedica mucho tiempo, que lo dijeron por allá, a los hechos de Jesús, a la acción. Marcos habla más de las acciones de Jesús que de las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a ver un evangelio que está lleno de actividad, dinámica, y se va a dar cuenta que algunas veces los otros evangelios dan un poquito más de información de lo que está contando Marco. ¿Por qué? Porque Marco no es que esté apurado. Uno cuando lee a Marco puede decir, anda como apuradito el hermano. No, es track, cadencia. Es simple, preciso, ¿ok? Y va a hablar de las acciones. Marco 1.1 dicen que es el título de toda la obra del Evangelio de Marco, en donde dice así, hermanos, voy a leer en la versión NTV. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. De entradita nos dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿usted sabe cuál es la buena noticia? Cristo murió por nosotros para recibir la reina de Dios. Qué valiente el hermano al decirlo en tan poca frase. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Sabe que no es fácil hacer lo que el hermano acaba de decir? ¿Sabe por qué? Porque nos complicamos. Oye, ¿me puedes contar de Jesús? Viene alguien y le dice, ¿me puedes contar de Jesús en ese que tú crees? Y uno se empieza, ¿por dónde parto? A ver, ¿cómo te lo explico? Creo que algunas veces no lo tenemos claro. Yo he escuchado a un predicador, Félix Ortiz, que tenía un amigo que le decía siempre, oye, yo siempre leo que en todas las partes, en las paredes, en las micros, etcétera, dice que Jesús es la respuesta. Y él dice, sí, Jesús es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Es que ustedes dan por hecho que nosotros ya sabemos. ¿Cómo parte? Esta es la buena noticia. ¿Amén? Amén. Pero amén. ¿Y cuál es la mala? Porque si queremos contar una buena noticia, ¿tenemos que contar la mala o no? Sí. Veo poco sí. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a saber si es buena? ¿Cómo voy a saber si algo es bueno o no? Porque bueno, ya no lo pongamos como malo, pero por lo menos tengo una base, vengo de algo. Oye, te tengo una buena noticia. Me vas a ayudar. Voy a estar mejor en este lugar. Por eso es una buena noticia. Esta es la buena noticia. ¿Acerca de quién? Jesús es la buena noticia. Si alguien le pide que hablen de su fe, ¿de quién tiene que hablar? De Jesús. Y parte después de eso, Marco, muy rápidamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Todos lo conocen? Un personaje exótico en el Evangelio. ¿Sí o no? Y Juan el Bautista
Parte de esta forma, lo voy a leer, tal como el profeta Isaías había escrito. Este es el versículo 2, pueden seguir en su Biblia. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto. Énfasis, escuche bien acá. Y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué increíble Juan. Hay mucho por decir con respecto a Juan. Primero, ¿se imagina a Juan vestido acá o no? En ese tiempo él ya era un poco exótico, con una vestimenta de pelo de camello. Me imagino que no es suave, no sé, yo nunca he tocado un camello. ¿Alguien ha tocado el camello alguna vez por acá? ¿No? Nadie, qué lástima. ¿Usted? ¿Cómo es el pelo del camello? Muy feo. Como de muñeca. Como de muñeca, muy bien. Como de muñeca, no sé, yo me lo imagino muy feo. Y con un cinturón de cuero y comiendo miel y langosta. Y mire, Marco, al cruzar esta referencia con el Antiguo Testamento, al partir con el Antiguo Testamento, está cruzando el Antiguo con el Nuevo y diciendo: oye, lo que te voy a hablar es lo que los anteriores habían dicho. Los profetas, todo lo que habían dicho los profetas, te voy a empezar a hablar en este momento de ello. ¿Ok? Y cuando uno piensa en este Juan el Bautista, mire, Isaías 43, lo voy a leer, Isaías 43, escuche cómo dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Dios estaba preparando el camino. Dios inicia la preparación con Juan el Bautista. Ahora la pregunta es: ¿por qué se vestía así? ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué en el desierto, hermanos? Lamentablemente acá en Marco no nos da más detalles de Juan el Bautista. No nos da. Pero solamente podemos decir que le aparece predicando y bautizando. ¿Y sabe qué? Esto debió haber sido extraño para el pueblo de Israel. Debió haber sido extraño. ¿Por qué debió haber sido extraño? ¿Por qué se imagina eso? Había un grupo de gentiles, ¿se acuerdan quién eran los gentiles? Los no judíos. Estaban los judíos y los gentiles. Los gentiles que se convertían, o sea, no que se convertían, pero que se acercaban al pueblo de Israel, ellos era común de que se purificaran, que se lavaran bien como un ritual de pureza cuando se acercaban a los judíos. Era común. Lo que no era común era que Juan el Bautista le estaba predicando no solamente a los gentiles, sino también a los judíos. Eso era lo raro. Eso era lo raro. ¿Y sabe qué? Dicen que no solamente
Juan el Bautista estaba predicando, bautizando en una zona geográfica. Tuvo que haber tenido una zona amplia geográficamente. Él estaba predicando y mucha gente estaba viniendo acá. Entonces, ¿qué pasa? No, y escuche bien, es tan loco este Juan que un grupo de religiosos envía un comité a ver quién era Juan el Bautista. Envía un comité para ver. Y lamentablemente acá en Marcos no lo dice, pero le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Elías? ¿Por qué dicen de Elías? Porque ¿se acuerdan el versículo que leímos anteriormente? Que decía que hablaba sobre alguien que iba a venir y que pensaban que era Elías. Bueno, estaban preparando el camino. El último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. Miren cómo termina Malaquías. Miren, Malaquías 4 al 5, 6. Miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Último mensaje del profeta, última vez que Dios habla. Desde ese momento hasta que viene Jesús, ¿cuántos años pasaron? 400 años de silencio. 400 años de silencio. Imagínese, un pueblo que estaba acostumbrado a los mensajes de los profetas, de repente decide poner silencio. Pasan 400 años. ¿Y sabe cómo podemos saber qué pasa en esos 400 años? Nosotros en el Antiguo Testamento no tenemos todos los libros que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene otros libros, algunos le llaman apócrifos, como por ejemplo Macabeo. Y desde ahí nosotros, los cristianos evangélicos protestantes, decimos, mira, esos libros son libros de historia. Yo cuando llegué al seminario, una de las primeras cosas que me hicieron leer fueron esos libros. ¿Por qué? Porque son libros de historia que nos permite saber qué ocurrió después de Malaquías hasta que vino Jesús. 400 años de silencio. Si estamos 400 años esperando que Dios nos hable, imagínense cómo estaba el pueblo de expectante para que el Señor le hablara. 400 años. Y después de 400 años aparece una voz que clama en el desierto. Entonces la gente, ¿qué empezó a pensar? ¿Este era Elías? ¿Este es Elías? ¿Será este el Mesías? ¿Eres tú? La gente empezó a tener expectativa frente a Juan el Bautista. Consulta, hermano. ¿Por qué Juan el Bautista no estaba en Jerusalén? ¿O por qué no empezó a predicar en la sinagoga? ¿Por qué no fue a la sinagoga a predicar? ¿Se lo había cuestionado alguna vez o preguntado? ¿Por qué en el desierto? En el medio de la nada. ¿Por qué? El desierto para el pueblo de Israel ha sido un lugar muy estratégico. ¿Le recuerdo? Al pueblo de cuando estaba en Egipto, ¿a dónde lo saca? Al desierto. ¿Cuántos años pasa? 40 años. Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿a dónde se va? Al desierto. ¿Cuántos días ayunó? 40. ¿Por qué el desierto? Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Qué cosas ocurren en el desierto, queridos hermanos? Sequía.
Espéreme, si usted toma unas vacaciones increíbles y usted dice, oye, me voy a ir al desierto. Sí, porque me encanta pasar calor y pasar mucha sed. Generalmente uno no elige. Gracias, hermano. Me quiero ir para acá y no puedo. Generalmente uno no elige esos lugares, ¿ya? Pero el profeta ya había anunciado que tenía que ir al desierto. Dios manda al pueblo de Israel al desierto. Jesús toma la iniciativa y se va al desierto. Por lo tanto, hay ciertos propósitos con el desierto. ¿Quieres saber un propósito del desierto? ¿Le gustaría saber? Sí. ¿Sí? Sí. No lo noto tan convencional. Sí. Ya, bueno. Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2. Lo voy a leer. Escuche bien el propósito. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Amén. ¿A uno le gusta pasar por esos lugares? ¿Es conveniente pasar por esos lugares? Mire, voy a leer. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. ¿A quién tenía que revelarle el carácter? ¿A Dios, si Él lo sabe todo? ¿A quién tenía que revelarle el carácter? A uno mismo. Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías los mandatos. Mire, yo siempre digo, ¿es fácil amar a Dios? Bueno, aquí hay opiniones divididas, porque la última vez que dije esto, un hermano me dijo, no sé, pero yo dije esto, ¿es fácil amar a Dios cuando todo está bien o no? Cuando tengo trabajo, cuando no peleo con mi esposa, cuando mis hijos no pelean, cuando hay calma, si los hermanos de la iglesia son todos simpáticos, todos muy amables. ¿Es fácil amar a la iglesia o no? Pero cuando hay problemas financieros y cuando estamos desgastados por los hijos pequeños o porque los niños grandes parece que se nos están saliendo de control, o cuando tenemos conflicto con nuestra familia, o cuando hay un conflicto en la iglesia y hay un hermano que tengo que tener mucho amor para amarlo. ¿Sí o no? Aquí hay algunos hermanos que son fáciles de amar, pues, pero otros que no tanto. Alguien puede pensar de mí que yo soy amable, otros pueden decir, ¡uy, tan amistoso ese niño! No, en serio, aquí hay de todo. Pero lo que sí podemos saber es que la vida no es fácil. Y que entendemos una de las razones por qué pasa en el desierto. El desierto puede verse como un lugar de encuentro con Dios y nuestro arrepentimiento. Ojo con las señales del Señor. El desierto claramente no es un lugar que nos guste, hermanos, no es. Pero ¿sabe qué? En el desierto de nada puedo depender. De nada. Estoy yo y el desierto. ¿De quién dependo? ¿Sabe qué? El otro día fui a dar un mensaje al hogar, a una residencia adulto mayor donde está mi colegio en el Recodo, y tenía que hablarle a personas con mucha edad. Dije, ¿qué hablo? ¿Qué les digo? Señor, por favor, no quiero ir a darle como casi que van a escuchar el último mensaje, ¿no es cierto? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque puede ser que yo salga de ese lugar, choque y me muera. Si quién sabe. Habían unos hermanos que estaban paraditos. Excelente, muy bien. Pero ¿sabe qué? Hablé de algo. Y justamente hablé, y acá hay un representante. Yo estoy enamorado de la Copec. En serio. Porque cuando uno viaja por la Copec, cuando uno viaja y va al sur, por ejemplo, a mí me encanta parar en la Copec. Me encanta. Primer servicio. No te dice un experto. No, imagínense, dice,
he dicho la Shell, me mata. No, hermano, de verdad. Es la Copec. ¿Por qué? Porque 3 horitas y ya me están... ¿Cuándo vamos a parar? Es que los niños, tú sabes. Ok, viene la Copec, uno busca en su teléfono, cuidado, viene Copec, y uno ya sabe, va al bañito, ¿no es cierto? Se compra su completito, su cafecito. Son estaciones donde yo puedo parar durante el viaje. ¿Sí o no? Sí. Rico. Viaje por el desierto. ¿Cuántas Copec se va a encontrar? Ninguna. Hermano, hay una oportunidad. Primero en servicio, pero por la ruta 5 nomás. Hermanos, cuando estamos en el desierto, no hay nada. Nos encontramos con sequía. Cuando estamos en el desierto es cuando más dependemos del Señor. Es cuando más dependemos del Señor. Reenfocamos las prioridades. Voy sacando las cosas que sirven y que no. En el desierto no hay distracciones. Mire el parecido de Juan el Bautista con Elías en 2 de Reyes 1:8. 2 de Reyes 1:8. Y ellos contestaron: era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. ¿A quién se parecerá? ¿A quién se parece? A Juan. ¿Fue coincidencia o casualidad? No. No. ¿Fue coincidencia o casualidad que Juan estuviera en el desierto y no en la sinagoga? No. No, hermanos. Dice en el versículo 7 de Marcos, Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de su sandalia. La humildad de Juan es la humildad, reconociendo que el que venía era tan superior a él. ¿Sabe que Juan nunca mostró sus credenciales? Y la Biblia dice que ¿quién era el profeta más grande de toda la Biblia? Juan el Bautista, el mayor. No hay otro más grande que Juan el Bautista. No mostró sus credenciales. ¿Sabe que eso a mí me habla mucho? Porque uno cuando llega a un lugar, ¿qué quiere hacer inmediatamente? Quíralo o no, hermano, ¿para qué estamos con cosas? Uno quiere decir: oye, mira, yo hago esto, o mira, yo soy bueno en esto, ¿no es cierto? Porque uno quiere un poco demostrarse, un poquito nomás. No, Juan, no. No, Juan, no soy digno. Creo que eso nos hace entender un poco qué es lo que es realmente glorificar al Señor. Cuando tu yo empieza a disminuir y empiezas a que Jesús se haga más grande, es cuando realmente estoy seguro el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en ti. Mire, voy a ser vulnerable y voy a contar una historia mía. Es cortita. Escucho unas risitas por allá. Por favor, respétenme. Mire, no voy a dar el nombre porque para qué hacerlo sentir mal. Pero hay una persona que es como yo, que en las redes sociales, que yo lo conozco, y en las redes sociales está como furor. Tiene uno de los podcasts más escuchados de Chile. Ya van a cachar quizás. Su estilo de predicar era como disruptivo. Y yo, todo lo que hacía, lo criticaba. Hermano, todo. No, oye, pero el podcast, no sé si la gente escucha tanto podcast. Y me empecé a dar cuenta que estaba hablando y que cuando hablaba del hermano que lo conozco y que me cae súper bien, era pura, disculpe, no sé, voy a cambiar mi palabra. Era pura cosa mala. Todo malo contra él. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Que en un momento me sorprendí a mí mismo. Y dije: ¿Osvaldito? No. Estás hablando pésimo de tu amigo. Pésimo. ¿Por qué? Y yo me pregunté: ¿pero por qué? Si me cae bien, nunca me ha hecho nada malo.
¿Está sirviendo al Señor? ¿Le está yendo bien? Pero ¿qué parte de mí estaba saliendo a flote? ¿Qué parte de mí? A ver. Mi humanidad. Esa envidia. Envidia, hermano. Era una envidia. Yo lo descubrí. Era una envidia de mi parte. Yo quería ser Él. Y de repente entre nosotros podemos tener envidia, ¿o no? Sí, hermano. Por lo tanto, una de las cosas que hace el Señor en nuestras vidas es que empieza a restaurar todas esas áreas de nuestras vidas, y como Juan el Bautista tenemos que decir, oye, mira, aquí no importa si yo predico bien, si hago buenos asados, si coordino bien, no importa. El único que importa es el Señor. Amén. Si hay alguien mejor que yo para predicar, soy el primero en salir, porque no se trata de mí, se trata del Señor. No se trata de mí, no se trataba de Juan, se trata del Señor. Mire, escuche bien esto. En esa época, un discípulo debía hacer cualquier cosa por su rabino maestro. Cualquier cosa. Había una única excepción. Una única cosa no podían hacer: inclinarse a desatar las correas de sus sandalias, debido a las polvorientas calles y los pies extremadamente sucios. Un discípulo, dicen, no tenía que hacer esto. Gracias, hermano. Dice, todo de nuevo, hermano. Me perdieron la hojita. Jodimos. Un discípulo no podía hacer algo tan indigno como sacarle la correíta al otro. No podía. ¿Sabe por qué? Porque era indigno. ¿Y sabe qué dijo Juan el Bautista? Yo ni siquiera me considero digno de hacer aquello que ustedes consideran indigno. No soy digno. No soy digno. Vuelvo a repetir, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarles las correas de sus sandalias. Amén. Nos enseña Juan de quién está hablando y cómo nosotros también tenemos que esconder nuestras credenciales y dejar solamente que el Señor sea glorificado. En Marcos 1, de 9 al 11 dice, se los voy a leer. Cierto día llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, escuche bien, hermano, una de las grandes declaraciones de la Biblia: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Voy a repetir, hermano. Una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Hermano, es una de las mayores declaraciones en la Biblia. Era Él a quien estábamos esperando. Era de Él a quien los profetas hablaban, hermano. Era a Él. Mire, Juan el Bautista, quizás desde que bautizó a Jesús, estuvo 6 meses más bautizando. 6 meses más aproximadamente. Incluso, no todos los que... Era mucha gente. Recuerde, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista antes de bautizar? ¿Qué hacía? Predicaba. Y la gente llegaba. Y cuando llega la gente, uno puede pensar, todos están escuchando el mensaje y lo están recibiendo. ¿Amén? Bueno, no todos. Fue este comité, ¿se acuerda que le hablé de este comité? Y Juan el Bautista, ¿cómo lo recibió? Y ustedes, camada de víboras, ¿quién les dijo? Camada de víboras. ¿Quién les dijo?
No todos venían con buenas intenciones. Incluso la Biblia, hermano, dice que en la misma iglesia hay cizaña. Ojalá que uno no sea la cizaña, hermano. En la misma iglesia. Dice, tranquilo, no hagan nada, yo cuando vuelva voy a separar el trigo de la cizaña, ¿no es cierto? Y a la cizaña la voy a quemar. Tranquilo. Hermanos, no es nuestro rol separar el trigo de la cizaña. Es que es hermanito, no es nuestro rol. No es nuestro rol. ¿Por qué Jesús debía bautizarse, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el bautizo? ¿Ah? ¿Nacer de nuevo? Cuando nosotros hemos hecho los bautizos, ¿se acuerda el último que hicimos? ¿Dónde fue? ¿En dónde? Chihuayante. En esa piscina. ¿Se acuerda cuando estuvimos en el río también? Y hablamos que el bautizo es un reconocimiento público de nuestra fe. Es un reconocimiento. Esa persona llega al Señor y ya entendió algo. Me arrepiento de mis pecados. Soy una nueva persona. Entiendo que Jesús pagó un precio por mí. Me siento amado de una forma sobrenatural. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Jesús se tenía que arrepentir de algo? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Mire, leamos Mateo 3, del 13 al 15. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Qué tuvo que haber pensado Juan el Bautista al estar bautizando a Jesús? ¿Qué tuvo que haber estado pensando? Muchas veces el reino de los cielos como que no parece lógico. Como que, es que esto no me cuadra. Es que el evangelio se va a propagar por la persecución y con tanto sufrimiento, no me cuadra. Y que tenga que ir al desierto para sufrir mucho y que el Señor me fortalezca mi carácter, no me cuadra. Es que, hermano, quizás le va a seguir no cuadrando lo que le tengo que decir. Así es. Juan no mostró sus credenciales y más aún aceptó bautizar a Jesús, siendo humilde y sometiéndose a su autoridad. Amén. Dice el versículo 10, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Hermanos, con la mano en el corazón, cuando usted lee y el cielo se abría, ¿en qué piensa? Nubes. Yo igual, hermano. ¿Alguien más por este lado? Sol, nubes, claro. O sea, ¿qué pasaría? A ver. El cielo se abrió. ¿Qué pasó? Es que mi abuelita siempre le decía, mira, se está abriendo el... Y yo miraba, ¿y qué estaba pasando? La nube se estaba yendo. Entonces yo pienso en eso, porque uno piensa en lo que uno sabe, ¿no? Imagínate que mi único conocimiento es mi abuelita. Escucha, hermano. El texto realmente dice, el cielo se rasgó. Viene del griego de rasgar. ¿Y sabe dónde leemos esa palabra? Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Solo 2 veces. ¿Sabe dónde más está? En el velo. Mire, leamos Mateo 27:51. En ese momento, cuando muere Jesús en la cruz, en ese momento la cortina del santuario del templo, que era el lugar santísimo, se rasgó en 2.
De arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Dice, el velo se rasgó. ¿Por qué de arriba abajo? ¿Por qué Mateo da ese comentario? Algunos dicen para asegurarse que nadie con una tijerita fue de abajo arriba y la tiró. No, de muy arriba se rasgó, raro. Vuelvo a leer. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgó, se abrió. Algo ocurrió, nuevamente ocupó la misma palabra para la una y para la otra. Porque ¿quién venía? El Espíritu Santo. Y desciende como una paloma. Y para nosotros quizás puede parecer algo, qué lindo. Me hubiese encantado verlo. ¿No es cierto? ¿Le hubiese gustado mirar eso? Imagínense, usted está aquí y ve a Juan el Bautista y viene Jesús que está entrando como dejó la chalita a un lado y empieza a meterse. Imagínense esa escena. Increíble. Pero mire el significado para Isaías de tal escena. Escuche bien cómo los antiguos estaban esperando este momento. Isaías 64, del 1 al 2. Oh, si rasgaran los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre en tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Amén. ¿Escuchó? Ya estaban pidiendo, oh, si rasgaran los cielos, Señor, y tú descendieras. Algunas personas me han dicho, oye, pero ¿y si Jesús de nuevo hiciera todos los milagros que hizo con el pueblo de Israel? Ahí sí, pues no. Ahí todos creeríamos, ¿o no? La historia dice que no es tan así. Pero ya Isaías estaba pidiendo que se rasgara el cielo. Bueno, ocurrió ahí, en el Jordán. El cielo se rasgó y el Espíritu Santo bajó en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, en quien creemos. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. ¿Sabe que este es un momento muy importante? Porque Dios declara quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Declaración de que todo lo que se estaba esperando, de que todo lo que habían profetizado se estaba cumpliendo en ese momento. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Miren, nadie va a ser indiferente a Jesús desde ese momento. ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto? 15 de septiembre. ¿De qué año? 24. Porque desde que Jesús marca un antes y un después en la historia, el calendario que usamos es de cuando Jesús viene a esta vida. Ese es Jesús, te guste o no. Jesús no deja indiferente a nadie. O lo amas o lo odias. O estás conmigo o estás contra mí. Pero tienes que estar con algo. Y mire Hechos 1, 21 al 22, ¿cómo lo dice? Fíjese desde cuándo Hechos 1, del 21 al 22, cuando empiezan a elegir a la nueva persona que van a reemplazar, ¿desde cuándo dicen que parte Jesús? ¿Hasta cuándo? Mire, voy a leer, no sé si me están entendiendo. Marcan el inicio. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigos de la resurrección. Mire, vuelvo a repetir. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde
¿Desde cuándo dice? Desde el día que lo bautizaron. Desde el día que lo bautizaron. Marca el inicio. Marca el inicio. En el bautismo de Jesús su autoridad fue establecida, el Espíritu de Dios vino ungiéndolo, el Padre lo afirmó verbalmente, recibió autoridad para actuar, perdonar pecados, sanar enfermos, resucitar muertos, demonios y determinar la verdad. El Jordán marca un antes y un después en la vida de Jesús. Amén. Amén. Y después de eso viene la prueba en el desierto. Escuche bien, versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Quién lo impulsó? ¿Qué es impulsar? ¿Empujar? Nuevamente me sorprende esta palabra. La palabra que ocupa acá, impulsar, parece que es más no, ya lo voy a decir más, pero no está bien dicho, pero es como más amigable que lo que realmente es. O es con menos fuerza de lo que realmente tiene la palabra. Mire, en Marco 1, del 25 al 26, Jesús estaba reprendiendo a un endemoniado y dice, pero Jesús lo reprendió, cállate, le ordenó, sal de este hombre, sal. Esa palabra sal es la misma palabra que ocupa en lo impulsó, es exactamente la misma palabra. No quiere decir que Jesús estaba como resistiendo, pero le está diciendo con fuerza, ¡hey! Anda al desierto. Es importante que lo hagas. Este es el momento que Satanás escoge, pero también es el momento en que Dios escoge para permitir la tentación. ¿Estaba preparado Jesús para ir a la prueba? ¿Amén? ¿Estaba preparado? ¿Por qué estaba preparado? ¿Ah? Porque recién había tenido la experiencia más significativa de la Biblia. El Espíritu Santo descendió y le dijo, tú eres mi hijo muy amado, me das gran gozo. Estaba ya listo. Lo empujan al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Fue tentado. ¿Cuántos días estuvo en el desierto? Estaba ayunando. ¿Sí? Estaba con hambre, débil, con calor, sed, ayunando. ¿Y quién viene a tentarlo? El tentador. ¿Y qué le dicen? A ver, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, no lo dice Marco, pero le dice así, escucha esta parte que es impactante. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas rocas en... A ver, si tú eres el Hijo, a ver. ¿Qué está haciendo Satanás nuevamente con Jesús? ¿Qué quería Satanás que hiciera Jesús con hambre? Que tomara una roca, que la convirtiera en un sándwich rico, agradable, que lo comiera, que mordiera de ese pan. ¿Para qué? Si tú eres realmente el Hijo de Dios, ¿le recuerda esta escena? Al jardín del Edén. Génesis 3:6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Fuera poco. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Se acuerda de Esaú? Que perdió su primogenitura ¿por qué cosa? Por un plato de lenteja. Por un plato de lenteja, hermano. Pero ¿no te aguantaste un poquito? Oye, 3 horitas te hacía un guiso, amigo. No, de verdad. Es que perdiste todo. Es que tenía hambre.
Curioso, nuevamente la comida juega un rol importante en una historia. Nuevamente, Satanás viene y lo tienta con la comida. Pensar que toda la redención de la humanidad entera estaba supeditada a una mordida de un pedazo de pan que Cristo hubiese hecho en ese momento. Hermanos, Jesús estaba completamente preparado, pero fue tentado. Y él, mire, Adán pecó en el paraíso. Jesús estaba pasando lo terrible en ayuno y ahí fue tentado. Eva comió, Adán comió, Esaú comió, pero Cristo no comió y supo obedecer. Mire, y ya vamos terminando con el reino de Dios. Esta es la última parte final y voy a tratar de acelerar. Versículo 14 dice así: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia. ¿Sí? ¿Dónde comienza el ministerio de Jesús realmente? En esta parte. ¿Y qué pasó? Nuevamente un acto de calamidad. ¿A quién arrestan? A Juan. ¿Quién lo arresta? Herodes. ¿Y qué pasa después con Juan el Bautista? Lo decapitan. Nuevamente, con un acto terrible, se inicia el ministerio de Jesús. Versículo 15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepiéntanse. Uno cuando piensa en el tiempo, piensa, porque acá dice, el tiempo prometido ha llegado. Uno cuando piensa en tiempo piensa en cronos, el tiempo del reloj. Pero el tiempo que está ahí no es cronos, es kairos. Y kairos significa en una ventana, es una ventana de oportunidad, un tiempo específico, un tiempo propicio. El kairos prometido ha llegado. Es una etapa. Vino Jesús en una etapa. Y con esto cierro y termino. ¿Sabe qué? La palabra evangelio no se usaba en los términos religiosos. ¿Sabía usted eso, no? Sí, usted lo sabía. Muy bien, hermano. ¿Le puedo preguntar dónde se usaba? ¿Dónde se usaba? Esa palabra, la palabra evangelio. Buena nueva, ¿no es cierto? Evangelio, la buena noticia. ¿Dónde se usaba esa palabra? En el imperio había un mensajero que llevaba una noticia, y la noticia generalmente traía un mensaje de victoria o una buena noticia, pero siempre era una buena noticia y había un mensajero. Por eso se llama evangelio. Y acá ocupan la palabra. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Jesucristo. En Jesucristo hay victoria. Amén. Amén, hermanos. Mire, solamente abarqué la primera parte de Marcos 1. El próximo domingo no hay Betania, para que nos preparemos. Y vamos a dar el mensajito con todo lo que queda. Pero esta primera parte era una de las más contundentes. Espero de verdad, queridos hermanos, que la palabra transforme sus vidas. Porque si la palabra no transforma tu vida, de nada sirve. De nada sirve, mi hermano, que la palabra transforme tu vida. Oremos, hermanos. Padre amado, damos gracias. Damos gracias, Señor, primero por su gran amor y su increíble misericordia. Padre amado, reconocemos que no somos dignos, Señor, de desatarte ni siquiera la correa de tus sandalias, Señor. No somos dignos. No somos dignos, Señor, solamente por tu amor y por tu gracia y por el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz, Señor, al pagar nuestro precio de pecado, es que nosotros podemos acercarnos a tu presencia. Damos gracias, Señor, por tener ese espacio. Damos gracias por poder ser llamados hijos de Dios.
Yo pido, Señor, que esta palabra realmente pueda edificar a los hermanos y hermanas, que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, Señor, para toda buena obra y para que otros puedan también conocerle a usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos cantado acerca de no temer, de que Él va a estar en medio de las tormentas, ¿no? Mensaje acerca de que vamos a estar en un desierto y vamos a ser probados y vamos a ser tentados, tal como Jesús.